Jesús viene de la región de Galilea para ser bautizado por Juan en el Jordán. Les estoy haciendo un recuento de lo que estaba pasando, que viene desde el capítulo 3. Jesús viene de la región de Galilea para ser bautizado por Juan en el Jordán y luego es llevado al desierto donde fue tentado. Que como les dije, ese tema lo vimos en los grupos. Luego sale de allí y regresa a Galilea cuando escuchó que habían apresado a Juan el Bautista. Se fue a vivir a un pueblo cerca llamado Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí, que eran dos de las tribus de Israel. En estos primeros capítulos de Mateo vemos el cumplimiento de muchas profecías del profeta Isaías, como lo que acabamos de ver, la predicación de Juan el Bautista, que aparece en el capítulo 3, pero eso fue profetizado en Isaías, que ahorita lo vamos a ver en Isaías 40. Entonces vamos a dividir este pasaje en tres partecitas. La primera parte va de del versículo 12 al versículo 16. Versículo 12 al versículo 16. Esta es la primera parte que vamos a ver y le vamos a poner un nombrecito a esta primera parte que se llama Recuperando la Esperanza. Recuperando la Esperanza. Versículos 12 al 16. Lo voy a volver a leer con el permiso de ustedes. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es el cumplimiento de una profecía que está en Isaías capítulo 9. Tenemos que mirarla. Vamos a ir a Isaías sin perder Mateo. Por favor, vamos a Isaías capítulo 9. Ya les digo, los primeros versículos. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Vamos a mirar que esto fue profetizado. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que está diciendo en Mateo capítulo 4, versículo 16? Se está cumpliendo esa profecía dada por el profeta Isaías. La oscuridad de ese tiempo se remonta a Isaías 8, que no lo vamos a ver hoy, donde Isaías advirtió al pueblo de Judá sobre la invasión de Asiria. Eso está en el capítulo 8, versículo 22, por si alguien está anotando. Todos aquí o la mayoría hemos escuchado o hemos leído o hemos estudiado que el pueblo de Israel fue invadido por Asiria. Esta invasión sería terrible para los judíos, especialmente para las regiones del norte de la tierra prometida. La tierra de estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, alrededor de mar de Galilea, llamada por Jesús Galilea de los gentiles, fueron las más devastadas cuando los asirios invadieron el norte. La tierra de Zabulón y de Neftalí, estas dos tribus, fueron las más devastadas con esta invasión. Pero la promesa de Dios era que algún día esas tierras devastadas, poco estimadas, confusas, invadidas, algún día serían bendecidas. Y estamos viendo aquí en Mateo capítulo 4 la promesa cumplida. Porque de la misma manera Jesús llega a estas regiones para traer luz y esperanza a una tierra devastada y oscura. Que nos quiere hablar hoy a través de esta primer parte de este pasaje, donde hay menos esperanza, donde hay ruina, donde hay invasión, donde hay confusión, donde hay devastación. Dios actúa. Donde las esperanzas se pierden, donde no hay posibilidades de restauración, Dios actúa. Eso fue lo que pasó con estas tierras de Zabulón y de Neftalí. Versículo 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. La luz llega para disipar la oscuridad. La vida llega con Jesús para disipar la sombra de muerte, como lo acabamos de leer en Isaías 9, 1 y 2. Así como las tribus del norte, Zabulón y Neftalí, fueron las primeras en sufrir las invasiones asirias, fueron las primeras en sufrir la invasión de Asiria, de la misma manera serían las primeras en ser bendecidas con la presencia del Mesías, Jesús. ¿Qué les habla esto a ustedes, que son tan entendidos en la palabra? Fueron las primeras en ser arruinadas, pero fueron las primeras en recuperar la esperanza con la presencia del Mesías. Escuchen, hermanos, este principio se cumple entre nosotros. Hay muchos pasajes en la Biblia, voy a mencionar solamente para no demorarnos algunos de ellos, que nos habla de que la esperanza se tiene que recuperar. La Biblia nos dice que los últimos serán los primeros. Eso está en Marcos 10:31, no lo vamos a buscar. La Biblia dice, porque lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Eso está en 1 Corintios 1:28. La Biblia dice, el que a mí viene, aunque esté vuelto miseria, yo no le voy a echar fuera. Eso está en Juan 6:37. La Biblia dice también, le estaba diciendo el Señor a los fariseos, queridos fariseos hipócritas, les voy a decir algo, las prostitutas y los pecadores van delante de vosotros al reino de los cielos porque ellos tuvieron temor y creyeron antes que ustedes. Eso está en Mateo 21:31. La Biblia dice en Romanos 5:20, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque donde se pierden las esperanzas, Dios viene, Dios interviene. Como lo compartí en el último sermón que prediqué aquí en este lugar, Dios ordena que haya luz donde hay tinieblas. Como lo leímos en esa última vez que prediqué en Génesis 1 del 1 al 3. En el principio dice, la tierra estaba desordenada y vacía, como muchas vidas hoy, desordenadas y vacías. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hoy más que nunca lo vemos, las tinieblas sobre la faz de la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se sigue moviendo hoy en día, aunque haya devastación, caos y confusión, el Espíritu de Dios sigue presente, está ahí. Dios ordenó que sea la luz y hubo luz en medio de la oscuridad. Necesitamos hoy esa intervención de Dios, hermanos. Allí en Isaías donde miraron, miremos Isaías 9. Espero que no lo hayan perdido, Isaías 9, versículos 3 y 4. La profecía. Versículos 3 y 4 de Isaías 9. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Tú multiplicaste la gente y la alegría. ¿Por qué? Porque la presencia del Mesías, porque la presencia del Señor tiene que cambiar ese lamento en gozo, esa tristeza en alegría, esa falta de esperanza en esperanza, en confianza, en seguridad y en fe. Por eso la profecía decía, se van a alegrar delante de ti. ¿Por qué? Porque tú quebrarás, porque tú quebraste su pesado yugo, porque el Señor se está llevando esas cargas que hay en nuestro corazón, porque está quitando ese pesado yugo, la vara que oprime nuestros hombros, el cetro de ese opresor. Y ahí dice también, como leyeron en el 9, 3 y 4, como en el día de Madián. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice ahí como en el día de Madián? Madián era un pueblo que le estaba haciendo la guerra a Israel. Y aquí se está refiriendo a la victoria que obtuvo Gedeón. Gedeón era un juez de Israel. Y tenían que hacerle frente en una batalla a los madianitas. Y el Señor les dijo, Gedeón, ustedes son mucha gente,
pero quiero que se reduzcan porque les voy a demostrar que con pocos ustedes van a obtener la victoria y van a vencer a los madianitas. Por eso aquí dice, como en el día de Madián, no tenemos mucho, tenemos más enemigos que cualquier otra cosa, pero el Señor nos va a dar la victoria. Eso está en Jueces capítulo 7. Y Gedeón venció esta batalla contra los madianitas con poca gente, porque los madianitas eran más. Dios les mostró que no importaba el número de los enemigos, que no importaba el tamaño de la batalla, como nos lo sigue mostrando hoy el Señor a nosotros. No importa lo grande de tu problema, no importa el tamaño de tu situación, no importan las pocas fuerzas que tienes para luchar, Él es el que nos va a dar la victoria. Amén, ¿lo han visto? Así que debemos creer y perseverar. Así que este primer pasaje nos habla de recuperemos la esperanza. Segunda parte de nuestro pasaje, Mateo 4, y vamos a ir del versículo 17 al 21. Desde entonces, ¿ya lo tienen ahí, hermanos? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Aquí el Señor dice, se acercó, soy yo. Arrepentíos. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos al instante dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Bueno, leí hasta el 22, era hasta el 21. El llamamiento a estos discípulos, a estos apóstoles. Escuchen, hermanos, el llamado de Jesús cuando comienza aquí su ministerio fue ¿qué? ¿Cuál es la primera frase que Jesús dice? Arrepentíos. Es un llamado al arrepentimiento, a corregir sus vidas, como predicó Juan el Bautista. Miren, hay un momento, pasen una hoja, yo sé que eso ya lo vieron, pero vamos a recordarlo, en capítulo 3 de Mateo, versículos 2 y 3. Juan el Bautista estaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Ahora vamos a Isaías capítulo 40 para mirar esa profecía, un momentico solo para recordarla. Isaías 40. Versículos 3 y 4. ¿Lo tienen? Voz que clama en el desierto, ese iba a ser Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Ven claramente la profecía de Isaías? ¿Quién era el que iba a clamar en el desierto? Juan. ¿Un llamado a qué? Al arrepentimiento. Enderezad calzada. Tanto Mateo como Isaías lo dicen. Enderezad lo torcido, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y miren lo que dice el versículo 19 de Mateo 4. Versículo 19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el segundo título que le puse a este pasaje, versículos 17 al 21. Ir en pos de Jesús. Ir en pos de Jesús. Caminar con Él. Vivir con Él. Entonces este es un llamado en estos versículos al arrepentimiento, a ir en pos de Jesús. Así se llama este pasaje. Ir en pos de Él. Antes de que Jesús los llamara a ser pescadores de hombres, lo primero que les dice es venid en pos de mí. Antes de que el Señor te llame a hacer algo para Él, a servirle, primero tienes que ir en pos de Él, venir en pos de mí, a seguirle, a estar con Él, a depender de Él.
Y que ellos para seguirle, ¿qué tuvieron que hacer? Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuáles redes? Facebook, Instagram, ¿sí? También, también, cuidado. Dejando las redes le siguieron. No, pero eso no es lo que quiere decir este pasaje. Dejar las redes. Era todo lo que estos discípulos tenían, lo que estos hombres pescadores tenían. Dependían de ese trabajo para sobrevivir. Estaban destinados a pasar toda su vida solo dependiendo de sus esfuerzos humanos. Una vida sin propósito. No me diga que esos pescadores estaban llenos y plenos y con propósito sin seguir a Jesús. Toda la vida ahí con sus redes y su trabajo dependiendo de sus esfuerzos humanos, pero el seguir a Jesús lo cambió todo. Después quizás tuvieron que volver a la pesca, pero ya era diferente, hermanos, ya toda su confianza estaba puesta en Jesús. Su prioridad ahora era el maestro, guiando y dando propósito a sus vidas. Lo demás era por añadidura, si pescaban o no pescaban, daba igual. Si tenían o no tenían, daba igual. Ahora la prioridad era seguir a Jesús, pasar tiempo con Jesús. Eso lo cambiaba todo. Así que el primer llamado de Jesús aquí, antes de cualquier otra cosa, es seguid en pos de mí. Ese es el nombre de este pasaje, seguid en pos de mí. En el versículo 21 ahí de Mateo 4. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Quiero preguntarles algo. ¿Sientes que solo te has pasado la vida remendando redes? ¿Sientes que solo te has pasado la vida remendando los rotos de tu vida? ¿Sientes que han pasado años, remiende y remiende los rotos y los rotos? El Señor te está llamando a algo nuevo, a un cambio radical, a seguir a Jesús en vez de estar remendando la red de tu vida. ¿Te has pasado tratando de tapar las heridas que te han causado? Mira, hermanos, cuando estuvimos en Francia nosotros vivimos allá no se remienda nada. Lo que se dañó, para la basura. Para mí fue difícil porque nosotros aquí somos un país de reciclaje, de remendar, de reparar. Entonces se dañó la plancha, yo buscando allá, no, a mí me dijeron aquí no existe, tire la plancha y compre otra. Se dañó la licuadora, grave. No es como aquí que uno venga, le ponemos el tornillito, se rompió el vestido, venga, lo arreglamos. Allá no existe eso. Todo nuevo. Entonces el mensaje es, si te la has pasado la vida remendando la red tuya, necesitas seguir en pos de Jesús, de Jesús. Ahora, ¿cuál es tu red? Y aquí quiero ir un poquito más profundo. ¿Cuál es la red a la que te estás dedicando? ¿Te sientes preso en alguna red? ¿Carece tu vida de propósito? ¿O quizás te encuentras atrapado en alguna prisión, haciendo muchas cosas, luchando con otras, subiendo como una tractomula por una montaña sin propósito? Ustedes saben lo que es una prisión, ¿verdad? Es un lugar donde solo se ve ruina, escasez, miseria, decepción, fracaso, culpabilidad. Quiero contarles algo. Yo estuve en la cárcel Modelo, en la cárcel Distrital y en el Buen Pastor. Ay, hermanos, ¿no lo sabían? Pero no lo que están pensando. Estuve con la confraternidad carcelaria visitando los presos con una misión que teníamos. Y para mí fue una experiencia bien difícil porque éramos un grupo que íbamos a evangelizar a esas cárceles. Y cuando estuvimos en la Modelo nos dijeron, nos dieron un poco de instrucción, nos dijeron, tienen que entrar derecho. En ese tiempo era así, yo no sé cómo será ahora. Derecho, no mirar para los lados. Cuando llegamos allá nos pusieron un poco de sellos en los brazos, pero para mí fue terrible cuando entramos y teníamos que pasar por un pasillo acá en el centro y al lado estaban las rejas
con una cantidad de presos hacinados pegados de las varillas, y pues víamos varias mujeres y hombres ahí que íbamos a un salón especial, pero tuvimos que pasar por ahí. Esos presos se pegaron de esas varillas unos encima de otros a decirnos una cantidad de cosas terribles. Para mí fue atemorizante, pero yo no miraba como me habían dicho, no mire para los lados. Yo vi la ruina, la tristeza, el hacinamiento de esas personas que estaban presas allí. Todos los días se hace lo mismo, porque yo hablé con algunas mujeres en el Buen Pastor, decían, nuestra vida no tiene propósito, no podemos tener planes, ni proyectos, ni propósito, nada. Todos los días se hace lo mismo, y por eso quería mencionarlo hoy. Quizás te sientas atrapado en una prisión así, quizás en la presión de un carácter difícil que tienes y no puedes controlar, la prisión de la ira, la prisión del orgullo, de la ambición, del amor al dinero, la prisión de los celos, la prisión de la pornografía, la prisión del adulterio, la prisión de que no puedes controlar tus palabras. Jesús quiere que camines permanentemente con Él y eso hará la diferencia. Solo que seguir a Jesús cambia las cosas. Como les dije, estos pescadores seguramente después tuvieron que volver a la pesca, pero su vida ahora tenía un propósito, tenía un plan, tenía un proyecto. Ahora invertían en vidas más que en una red, que en un trabajo, que en una barca. Entonces este segundo pasaje se llama ¿cómo? Ir en pos de Jesús. Y la tercera parte de nuestro pasaje de hoy está del versículo 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Cómo se llama esta parte de este pasaje? Invierta en otros. Invierta en otros. Todo el ministerio de Jesús se centró en los demás, hermanos. Ustedes pueden leer todos los evangelios. ¿Qué se la pasaba haciendo Jesús? Con la pecadora, con el adúltero, con el ciego, con el que, ¿cómo es que se llama? Los impuestos, el que hacía fraudes. Él se la pasaba con ellos. Porque muchas veces en la iglesia general evangélica hemos dicho, no se meta con los del mundo, porque entonces Jesús estaba actuando mal, porque él se la pasaba con las prostitutas y los pecadores. Y le criticaban y le decían los fariseos, pero ¿qué hace sentado con los bebedores de vino y los comelones? Jesús estaba en medio de ellos para mostrar un modelo de vida, para hablarles de la esperanza que hay. Si no hubiera sido así, cuando esa mujer pecadora prostituta llegó y se le postró a los pies, empezó a coger los pies, a llorar ahí, a abrazar sus pies, y los fariseos decían, Dios mío, no sabe qué mujer, qué clase de mujer le está tocando, que es una pecadora. Y Jesús los reprendió y les dijo, ustedes no saben lo que están diciendo. Esa mujer me ama. Jesús se dedicó a invertir en vidas. Mira, hermanos, ni siquiera se distinguía entre la multitud. Jesús ni siquiera se distinguía entre la multitud. Les voy a decir por qué. Cuando lo fueron a arrestar, ¿por qué le tuvo que decir a Judas, muéstreme cuál es? Vaya y dele un beso para yo saber cuál es. Porque no se distinguía, porque él nunca se creyó más que otros, como los pastores y líderes y personas de hoy en día, que porque tienen un título, que porque tienen un nombramiento, entonces creen que son más que los demás y quieren manipular a la gente y creerse que son mejores porque tienen un estudio teológico. No, Jesús nunca se centró en él, se centró en los demás, ni siquiera se distinguía de la multitud, estaba con ellos y les enseñó a invertir en vidas, en personas. El llamado a sus discípulos era buscar a los oprimidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los ladrones, a los adúlteros, a los mentirosos. Con ellos estaba para hablarles del reino de Dios. Miremos por un momento Lucas. Estamos en Mateo, vamos a Lucas. Capítulo 4, versículos 18 y 19.
¿Ya lo tienen? ¿A qué fue? ¿A qué vino Jesús? ¿Y a qué nos está llamando a nosotros? Él se levantó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, leyendo Isaías, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los que están ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí estaba hablando de Él, a que todo el mundo conozca mi reinado, a que sepan lo que yo hago y cuántas veces oro y tengo 5 títulos teológicos. No. A invertir en las personas quebrantadas, sucias, rotas, desbaratadas, desilusionadas, desesperanzadas. A ellos fue que nos envió el Señor, como Él les estaba mostrando en estos versículos de Mateo 4, 23 al 25. Invertir en vidas, buscar a los oprimidos, a los desilusionados, a los cautivos. Eso era ser pescadores de hombres. Cuando ellos estaban pescando, pasaban horas en la pesca. Dicen algunos comentaristas que 7 de los 12 eran pescadores, gente del vulgo, sin letras. Pero pasando tiempo con Jesús, se convirtieron en hombres llenos de fe, confianza, sabiduría, poder, autoridad. Eso fue lo que los hizo ser esos hombres que más adelante vemos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice: todos estaban sorprendidos sabiendo que era gente del vulgo y sin letras y cómo hablaban con esa sabiduría. Pero ¿qué hizo la diferencia? Pasaban tiempo con Jesús. Y ellos, al pasar el tiempo juntos y al lado de Jesús, aprendieron a trabajar en equipo. Por eso después el Señor los enviaba de a 2. Y cuando vemos en Hechos cómo se reunían todos, mire hermanos, estos hombres pescadores aprendieron la lección al lado de Jesús. Se reunían, caminaban juntos, oraban juntos. Aprendieron a trabajar en equipo, no eran una joyita, cada uno tenía un carácter distinto y difícil, pero se reunían, oraban. Aprovecho para hacer una cuña y los miércoles a las 9 de la mañana estamos en oración y ayuno para los que quieran venir. Los que no estén en ayuno no importa, pueden venir, se pueden comer su tamal y venir. Pero tenemos tiempos de oración los miércoles a las 9 de la mañana para clamar al Señor por nuestros hijos, nuestras familias, nuestras necesidades. Ellos se reunían, ustedes pueden mirar en Hechos capítulo 4, dice: se reunían todos en el aposento alto y clamaban, suplicaban, luego se iban, comían juntos, andaban acompañados, aprendieron a trabajar en equipo. Y cuando eran pescadores se preparaban muy bien para su labor de pesca. Llevaban sus herramientas, sus redes, sus cuerdas, sus remos, su ancla, sus prendas abrigadas, sus alimentos para la pesca. De la misma manera aprendieron a prepararse para ser buenos pescadores de hombres. Entonces, ¿cómo se llama esta última parte del pasaje? Invertir en otros. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este mensaje de hoy. Señor, tú eres un Dios fiel y todopoderoso. Tú eres el Dios de la misericordia, el Dios de la verdad, el Dios que abre los ojos de los ciegos, el Dios que vino por los que tienen necesidad, por los enfermos y no por los sanos. Por eso la iglesia es un hospital, un lugar lleno de enfermos. Por eso estamos aquí, porque te necesitamos, Señor. Porque queremos pasar tiempo contigo. Ayúdanos en la semana a pasar tiempo contigo, a ir en pos de ti, Señor. A recuperar la esperanza primeramente que se ha perdido, Señor. Y todas las personas que escuchamos a nuestro alrededor dicen: no hay nada que hacer, este país está en caos, todo está perdido, no hay nada que hacer, estamos sumidos. No, vamos a recuperar la esperanza porque nuestros ojos deben estar puestos en ti, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a recuperar la esperanza, Señor. Ayúdanos a ir en pos de ti, que es lo que hace la diferencia, y no seguir remendando y remendando esa red. Señor, yo te suplico que nos ayudes a pasar tiempo contigo como los discípulos y que nos ayudes por último a invertir en personas, en los que necesitan, en los afligidos, en los confusos, en los necesitados, en los hambrientos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús,
que nos hagas pescadores de hombres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.